¿no? ¿Se acuerdan o no? La vesícula, el conducto cístico se une al conducto hepático común. Esto se divide en hepático derecho e izquierdo y esto se continúa como conducto colédoco. Aquí viene el conducto de Wilson y ambos desembocan en la papila duodenal inferior, en la segunda porción del duodeno. Muy bien. Lo que vemos aquí es la vesícula biliar. Entonces, yo les voy a hacer una descripción cómo es el procedimiento quirúrgico. Entonces, ven, miren. Ahí está. Ahí liberando esas adherencias. ¿Y dónde tenemos que llegar a trabajar? Miren, tenemos que llegar. ¿Dónde está mi puntero? Esta parte corresponde a esta porción. Entonces tenemos que tratar de liberar esto y tratar de identificar estas estructuras. Muy bien. No podemos llegar prácticamente a diseccionar el colédoco, porque imagínense que cortemos el colédoco, ya no va a haber el paso de la bilis, ¿no? Esto ya es una complicación muy alta, ¿no? Y muy compleja, que tenemos que evitar. Tenemos que evitar de lesionar el conducto colédoco. No se tiene que lesionar, ni siquiera se tiene que desgarrar, ni siquiera se tiene que cortar la circulación o los vasos sanguíneos que van a irrigar al conducto colédoco. ¿Por qué? Porque si se cortan unos pequeños vasos que irrigan al colédoco, el colédoco se estenosa. Y al estenosarse no va a haber un flujo adecuado de bilis y el paciente se pone ictérico. Y entonces ya es una complicación. Entonces, aquí está lo que es el conducto cístico y por aquí, ¿no? La mayoría de los cirujanos suponemos que está la vía biliar, que es el conducto biliar, ¿no? Entonces vamos, miren, vamos a hacer la disección. Ahí, sin meterse muy abajo, no. Tratar siempre de evitar. Lo que vamos a hacer es siempre identificar dos estructuras. El conducto cístico y ¿qué más? Y la arteria cística. El conducto cístico y la arteria cística. Estas dos estructuras tenemos que identificar. Entonces vamos, miren, hace con una pinza, ¿no? Que se llama hook y va diseccionando, ¿no? Limpiando lo que es el peritoneo parietal y visceral. Alguien dirá, ¿cuánto creen que mide el conducto cístico? 2 milímetros, a veces el colédoco mide 3 milímetros, imagínense, y el cístico es más pequeño. Entonces, vean, miren, hay que tener igual mucha precisión. Ahí está diseccionando por atrás y por delante. Ahorita está por delante, ahí esa es por la parte de atrás. ¿Vean? Ahí ya identificado, y una vez que ya identifican, lo colocan los clips. Y ahí a la arteria. Mire, y ahí corta ya el conducto cístico. Aquí y la arteria. Listo. Y así se ve. Y todo esto ya va diseccionando, sacando.
esto lo que está haciendo se llama desperitonización, se llama. Vean, todo por cirugía laparoscópica, ¿no? Todo. Ya queda, ya la cirugía convencional o abierta ya está quedando hacia un lado, ¿no? Para la historia. Se coloca en una bolsita y se lo extrae. Bueno, ¿entienden, no? ¿Cómo se hace la cirugía? Creo que había otro video aquí, vamos a buscar. No, no está aquí. Ya, vamos entonces. ¿Dudas, preguntas? No hay, ¿no? Para la siguiente clase les voy a ir mostrando. ¿Ya? Ahora vamos a hablar, sigue lo que es el abdomen agudo, pero vamos a entrarnos. ¿Por qué estará así amarillo, no? Cierra el ojo. Vayan a ver, seguiremos. ¿Cómo está definido el abdomen agudo obstructivo? El abdomen agudo obstructivo podemos definirlo de la siguiente manera: como la detención del tránsito intestinal en forma mecánica, o sea, no hay ese tránsito intestinal. Entonces, vamos a tener aquí lo que llamamos ilio, ¿no? Cuando hay una obstrucción intestinal, lo llamamos como ilio. Y este ilio, esta obstrucción puede ser de dos formas: puede ser mecánica y funcional. Muy bien, entonces vuelvo a repetir. ¿Cómo definimos a un abdomen agudo obstructivo? Lo definimos como la detención del tránsito intestinal en forma mecánica, ¿no? A la oclusión intestinal vamos a llamarlo como ilio. Este ilio, esta oclusión intestinal puede ser de dos formas: mecánica y funcional. Muy bien. ¿Qué quiere decir mecánica? Que va a haber algo que va a obstruir el paso. Y funcional quiere decir que es algo fisiológico, ¿no? Algo que está que no hay una causa que obstruya, ¿no? Entonces, cuando decimos de parte mecánica, o sea, la obstrucción, que vamos a cuando decimos que hay, este es el intestino. Cuando decimos que hay un ilio mecánico, quiere decir que hay una obstrucción. ¿De dónde va a haber la obstrucción? Puede ser luminal, quiere decir que esté dentro del lumen del intestino. Por ejemplo, a ver, un ejemplo de obstrucción luminal. El
está bien porque está dentro, ¿no?, del lumen, ¿no? O puede ser parásitos o tumores de la parte luminal, ¿no? O sea, que estos tumores, digamos, el origen sea de la mucosa, los tumores. Ahora, luminal, luego quiere decir extrínseco o extraparietal, quiere decir que un tumor, por ejemplo, del mesenterio, o ya no sé, imagínense, digamos, del hígado, que venga y obstruya, o sea, comprima. Y al comprimir, ¿qué va a haber? Obstrucción igual, ¿no ve? Entonces quiere decir extrínseco. Y parietal quiere decir que de la pared van a ser una causa obstructiva de la pared. O sea, puede ser igual tumores. Muy bien. Y de causa funcional, ¿qué quiere decir? Cuando hay un postoperatorio, ya sea por medicamentos o anestésicos o por el hecho de abrir cavidad, vamos a encontrar un hilio postoperatorio. Puede ser por fármacos, puede ser por irritación peritoneal y un traumatismo raquídeo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí, miren, las causas. Causa luminal. Ejemplos, ¿cuáles son? A ver, vamos, miren. A nivel luminal tenemos cuerpos extraños, tricobezoares, fitobezoares, parásitos, cálculos biliares. ¿Cómo llegará un cálculo biliar? Por una fístula, por una fístula. A nivel extrínseco, ¿no? Miren, bridas o adherencias, hernias parietales, eventuaciones, vólvulos, intususcepción, hernias internas. Y parietales, neoplásicos, pólipos, duplicación, enfermedad inflamatoria crónica, ¿no? Son algunos ejemplos. Miren, entonces vamos a hablar ahora, miren, aquí vamos a hablar de las bridas y adherencias, que son la causa más frecuente de obstrucciones intestinales. ¿Qué dice? Definición: adherencias fibrocicatrizales de diferentes grados de rigidez entre vísceras, digamos víscera, pared, víscera, o con cicatriz. Mira, víscera, pared, o víscera, cicatriz. Entonces, son adherencias fibrocicatrizales de diferentes grados, dice, ¿no? ¿Cómo se van a producir estas adherencias? Siempre cuando hay un proceso inflamatorio. Siempre que haya un proceso inflamatorio. Si hay un proceso inflamatorio en la cavidad abdominal, ¿qué va a pasar? Las asas intestinales se pueden pegar entre ellas. ¿Okay? ¿Ustedes alguna vez han visto un intestino de la vaca, no sé, del chancho, de alguien? ¿Cómo es? Es lisa, ¿no? O sea, el intestino es bien liso. Pero si nosotros lo frotamos, ¿qué produce? Como un desgarro. Esos desgarros que nosotros a veces producimos en la cirugía hace que se peguen entre asas intestinales. Por eso no es bueno hacer cirugía. Por eso dicen, por eso decían, mientras más cirugías se realicen, más adherencias puede crear en la parte abdominal. ¿Me entienden? ¿Cómo se va a producir? Porque si nosotros hacemos, por ejemplo, una peritonitis, por ejemplo, ¿qué ha sucedido en la peritonitis? Ha habido fuga, ¿no? Ha creado pus, crea material purulento en la cavidad. Y al crear material purulento, las asas intestinales que estaban bien lisas se vuelven un poco rígidas, ásperas, y con el tiempo se van pegando. ¿Y qué te crea? Te va a crear lo que son bridas y adherencias. Estas adherencias o estas bridas pueden pegarse entre víscera y víscera, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede pegarse entre el intestino y el intestino. Por ejemplo, aquí vamos a dibujar.
la asa intestinal. Cuando hay un proceso inflamatorio, esta área que estaba lisa, entonces nosotros al tocar producimos una lesión microscópica, y al producir esas lesiones microscópicas llegan a producir un proceso inflamatorio y unirse. El intestino se une, se pega y a veces crea cuerdas. Por eso estas son bridas. Las bridas son como cuerdas, y las adherencias que se van pegando, cicatrices que se van pegando entre estructuras. ¿Me entienden? ¿No? Entonces puede haber, dice, entre víscera y víscera pared, o sea, con la pared abdominal. Esto se va pegando hacia la pared abdominal. Aquí está la pared y se va pegando contra la pared. Puede haber, dice, entre la pared o víscera y cicatriz, ¿no? ¿Qué hacen? Hacen una cicatriz, igual la asa intestinal se puede pegar a la cicatriz por dentro. Entonces, ¿será que va a haber un movimiento peristáltico normal? No. Pues mientras más cirugía se haga, se realice, más adherencias crea. No es bueno hacer muchas cirugías. ¿Qué dicen? Múltiples estudios estiman que estas se presentan en el 67% a 100% en las cirugías abdominales y 97% en las cirugías pélvicas. O sea, si alguien tiene alguna cirugía abdominal, por ejemplo, colecistectomía, apendicectomía, de hernia, o por una laparotomía, por una peritonitis, de seguro que tiene bridas y adherencias. Pero esto va a depender también mucho del factor genético. Por ejemplo, cuando se hace una herida, hay algunos que crean queloide y hay otros que no crean queloide, ¿no? La herida cicatriza bien. Entonces va a depender mucho del factor genético. Hay otros que van a tener varias cirugías abdominales, pero no van a tener adherencias. Pero hay otros que con una cirugía pequeña va a crear múltiples adherencias, ¿no? Entonces, no solo es en la cirugía abdominal, sino pélvica. ¿Qué quiere decir? También cuando se hacen cirugías por embarazo ectópico, cesáreas o por quistes, igual puede crear adherencias. Dice, es más prevalente en mujeres. ¿Por qué será más prevalente en mujeres? Más cirugías. Más cirugías, obvio, ¿no? Hay más cirugías en las mujeres por las cesáreas, pues, ¿no? Por las cesáreas. Y también por la patología ginecológica, porque el aparato reproductor femenino está pues en la cavidad abdominal, ¿no? Por eso dice, debido a las patologías y cirugías propias de la ginecología y obstetricia. La edad promedio de consulta por bridas sintomáticas está entre 25 y 50 años. Vamos, sigue. Dice, la mortalidad se correlaciona principalmente con las obstrucciones intestinales y con el procedimiento de adhesionlisis, dice, ¿no? Corresponde entre 6 y 11%. Dice, las causas más frecuentes se han visto relacionadas al desarrollo de las bridas. Miren, ¿quiénes pueden crear más bridas? Dice, características personales, procesos inflamatorios repetitivos, una cirugía de urgencia, una cirugía ginecológica, material de la cirugía también, ¿no? ¿Qué tipo de material se va a utilizar? La lesión del peritoneo es fundamental, dice, ¿no? Fundamentalmente el evento inicial para generar una respuesta cicatrizal del mismo, ¿no? Que conduce a la formación de bridas. O sea, una cirugía abdominal sí o sí te lleva a que el paciente desarrolle bridas y adherencias, ¿no? Dice, mire, principalmente la causa de formación de adherencias es una cirugía previa, con un porcentaje de 70 a 95%, seguido por una enfermedad inflamatoria intestinal. Ahora vean, no solo la cirugía, porque a veces llega un paciente con distensión abdominal, náuseas, vómitos, y el abdomen bien distendido,
Y si tiene una cirugía anterior, entonces tú tienes que pensar bridas y adherencias. Pero ¿qué pasa si el paciente no tiene ninguna cirugía y viene con una oclusión intestinal? Entonces tienes que sospechar que ha habido otro proceso inflamatorio en la cavidad abdominal. ¿Muy bien? Ahora, también puede ser de forma congénita, que creen bridas, que representa 5 a 9%, o espontáneas o idiopáticas en menor de 1%. Entonces vamos, miren, aquí vemos, miren, este es el intestino, y aquí crea, miren, una cuerda, una brida, que está atrapando a esta asa intestinal, ¿no? Entonces, crea aquí lo que es una oclusión intestinal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Miren, la presentación clínica depende de la localización, el grado de rigidez y distribución de la brida. Se manifiesta principalmente como una obstrucción intestinal. La obstrucción puede dar una angulación, vean, miren, puede crear adherencias y puede ser una oclusión o una obstrucción con una angulación. Puede ser por constricción o torsión. Aquí vemos una constricción y aquí una torsión, ¿no? ¿Qué te impide el paso del contenido intestinal? Miren, se caracteriza por dolor abdominal, lo que les decíamos, ¿no? Porque es un abdomen agudo de tipo obstructivo. Todos los abdómenes agudos tienen dolor. Ahora, como hay obstrucción, el paciente va a tener náuseas y vómitos, distensión abdominal, hiperperistaltismo con ruidos metálicos al principio, porque al principio va a querer vencer esa fuerza con movimientos peristálticos y al final queda en ruidos hidroaéreos hipoactivos. ¿Hay que hacer diagnóstico diferencial? Sí, hacemos diagnóstico diferencial con una hernia incarcelada. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una oclusión intestinal? ¿Cómo creen que hacemos el diagnóstico de una oclusión intestinal? Es fácil. Se realiza por una radiografía simple de abdomen, en la cual nosotros vamos a poder observar o evidenciar niveles hidroaéreos con dilatación de las asas intestinales. O sea, esta es las asas intestinales. Entonces, al principio, cuando hay una obstrucción, los movimientos peristálticos aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque quieren vencer esta obstrucción. Por ejemplo, aquí va a haber una obstrucción, entonces los movimientos peristálticos van a aumentar. Por eso dicen que va a haber ruidos hidroaéreos tipo metálicos, va a querer vencer. Pero al no poder vencer también se va a cansar la asa intestinal y luego los ruidos hidroaéreos van a estar abolidos. Ya no va a existir ruidos hidroaéreos. Van a estar paralizados. Entonces, ¿qué se va a juntar? ¿Qué hay dentro del intestino? ¿Líquido y aire o no? Entonces, por gravedad, el líquido ¿a dónde va a ir? Abajo. El líquido se va a juntar en la parte inferior. Se va a juntar el líquido en la parte inferior. Y en la parte superior, ¿qué va a existir? Aire, ¿lo ven o no? Esto va a estar, por ejemplo, esta es el asa intestinal, aquí vamos a encontrar líquido y arriba va a estar aquí va a estar el aire. Aquí va a quedar aire, ¿lo ve o no? Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ver en la radiografía? Vamos a ver de esta manera. Miren, niveles hidroaéreos. Estos son niveles hidroaéreos. ¿Cómo se ha formado? Miren, porque el aire está en la parte superior y el líquido está en la parte inferior, ¿no? Entonces vean, miren, estos son niveles hidroaéreos. O sea, lo que se pinta aquí es el aire negro. Negro, negro. ¿Por qué? Porque el líquido está abajo y está formando un nivel hidroaéreo.
esta placa radiográfica es patognomónico o igual a una oclusión intestinal. Y cuando hay una oclusión intestinal, el tratamiento tiene que ser quirúrgico, cirugía. ¿Me entienden? ¿Las radiografías de pie? Sí, eso es un requisito muy importante. La radiografía tiene que realizarse con el paciente de pie. O sea, en la orden ustedes tienen que pedir: solicito rayos X de abdomen simple de pie. Entonces que esté así, de pie. ¿Ya? ¿Se entiende, no ven? Sí. ¿Ya? Una vez, me acuerdo cuando al interno le dije: hágamelo una orden de rayos X abdomen de pie, ¿no? Hizo una radiografía abdomen y otra radiografía de pie. Entonces, por favor, se les está explicando, ¿bien? Entonces, hagan junto radiografía abdomen simple de pie, ¿bien? Entonces, vean, miren, ahora, si hay un paciente, digamos, que ha sido sometido, digamos, de 3 cirugías, por ejemplo, ha sido operado de una colecistectomía abierta, ha sido operado de una apendicitis, pero luego ha creado un absceso residual y ha sido operado por una laparotomía, y ha tenido 3 cirugías previas. Ese paciente con una radiografía, ¿si lo vas a meter a operar rápido? No. ¿Por qué? Porque tienes que darle chance. O sea, porque si tú vas a hacer otra cirugía más a esa, de nuevo en 3 meses o 4 meses va a volver con nuevas adherencias y va a ser más complicado. Cada vez va a ser más complicado y más complicado y más complicado. Entonces, ¿qué dice el tratamiento? Miren, de inicio dice: el 90% de las obstrucciones de intestino delgado se resuelven con una sonda nasogástrica y reposición hidroelectrolítica. O sea, si hay esa placa que hemos visto con niveles hidroaéreos y que ven que la oclusión es de intestino delgado, tienes que colocarle una sonda nasogástrica. ¿Para qué? Para que no esté tan congestionado y pueda salir por la sonda nasogástrica. Y tratarlo. Se dice que con esta hidratación y con la descompresión con la sonda nasogástrica, el 90% de los pacientes pueden resolver su oclusión intestinal, ¿no? Es necesaria, dice, la intervención quirúrgica cuando sospechamos estrangulación, con dolor y fiebre que aumentan, y si no resuelve en un plazo de 3 a 5 días. O sea, le colocamos sonda nasogástrica, hidratación, esperamos cómo vaya evolucionando, hacemos controles radiográficos, ¿no? Si va mejorando de a poco, entonces seguir. Y si no mejora, el paciente empieza con más dolor o tiene sospecha de una estrangulación intestinal, en 3 días ya tienes que entrar a cirugía o operar. O si existen adherencias, dice, y el intestino es viable, basta con realizar una enterolisis. O sea, si hay adherencias que están muy comprometidas, entonces van a tener que cortar las intestinales. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Entonces, si es una oclusión de intestino delgado por bridas y adherencias, no hay que ser brusco, hay que hacer un tratamiento médico. Porque dice que el 90% resuelven solo con hidratación y con una descompresión con sonda nasogástrica. ¿Muy bien? Bueno, hasta aquí vamos a quedar. ¿Muy bien? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna